Ahora, por ejemplo, una noticia de repercusión probablemente internacional por la figura que es Lionel Messi, esto de la amenaza. Bueno, habitualmente tenemos situaciones que son como bastante densas para procesar y un estado de sobreinformación a través de las redes sociales casi agobiante, podríamos decir. Bueno, ¿cómo tratarlo o cómo manejarlo a nivel psicológico? Porque todo eso nos repercute. Hoy, esta semana veíamos una encuesta en Río Cuarto sobre el estrés, o al menos la percepción del estrés que tienen los riocuartenses, que es bastante alto. Vamos a charlar de todo esto con la psicóloga Gabriela Cantore, que está en línea con nosotros. Florencia la saluda. Gabriela, ¿cómo está? Buen día. Hola Florencia, gusto en escucharla. Buen día para ustedes también por allá. Bueno, usted a ver qué piensa en esto, digamos, en esta realidad que vivimos, ¿no? Digamos, en un contexto general de crisis económica, los políticos que, bueno, no nos traen muchas buenas noticias y es difícil escucharlos, y todas estas noticias constantes, ¿cómo repercute? Mira, así como un mix bastante acertado desde mi punto de vista e interesante de analizar, ¿no? Porque incluso estos políticos u otros, o los anteriores o los que seguirán, van a depender un poco de nuestra decisión, ¿no? Nos quiere sugerir una propuesta de compensación a esta especie de abrumante realidad que si me entero de todo no la soporto y si no me entero de nada me lleva puesta. Entonces, me parece que acá hay algunos componentes muy ricos. Efectivamente, las situaciones económicas de los países tienen una repercusión directa no solamente en las individualidades, sino en los climas familiares, en los humores, etcétera, etcétera. O sea, nos estresa. Son factores estresógenos las dificultades económicas. Considerar dentro de la salud mental a todo lo que es inherente, por ejemplo, los servicios públicos, creo que nos volvería bastante más exigentes. Necesitamos calidades, digamos, porque, a ver, ¿cómo se arma el gran desorden, no? Supongo que yo voy a hablar quizás de mi experiencia personal, cuando vi que hace no mucho hubo, no sé si fueron 2, 3, 4 días sin luz en no sé qué ciudad, de no sé qué parte de la provincia de Buenos Aires, no me puse tan nerviosa como ayer, que trabajo me dio en el medio de una sesión y así, ¿no? Fue pasándonos, cuando la cosa nos golpeó a la puerta, parecería ser que reaccionamos con mayor vehemencia, por decirlo, le damos más bola, sería dicho en otros términos. Da la sensación de que acá hay dos cosas que me gustaría marcar como muchísimo. Las cuestiones como los servicios públicos, los sistemas económicos, los sistemas tributarios, no sé, servicios de internet, de agua, de luz, servicios públicos en general, tienen que tener una calidad. Eso nos merecemos como población. A la hora de elegir al avivadito de turno, tratemos de pensar en personas, ¿no es cierto?, que puedan garantizar esto según nuestras creencias políticas, seguramente desde nuestra buena intención. Esto va por un carril. Pero si yo como psicóloga estoy hablando solamente de esto, me parece que estamos metiendo la pata de una manera severa, porque lo trascendente a estos vaivenes de avivar empresariales, a veces circunstanciales, económicas, ya no sé, yo de ahí ya me perdí, creo que hace un rato largo con estas situaciones que parecen muy corrosivas para las personas, muy distorsionantes, muy, digamos, alteran, mortifican mucho a los ciudadanos comunes, al trabajador común, ¿no? Este tipo de situaciones que a veces tienen que ver con fallas posibles y a veces tienen que ver con maniobras un poquito más estudiadas. Ahí es donde, por un lado digo, que atendamos un poco, exijamos muchísimo más de a quienes ponemos a cargo de estas decisiones de nuestros servicios públicos, internet, luz, etcétera, como decía hace un rato. Pero, por otro lado, digo que acá hay un componente no menor del que sí somos responsables y podemos autogestionar, que tiene que ver con el sentido de nuestra vida, ¿no? Hay algo en el orden del super lío que se arma cuando se corta la luz. Yo no sé en su caso, pero en el mío, digamos, esto que hoy es la luz, internet, conectividad de calidad, servicios públicos de transporte, etcétera, qué sé yo, en otros tiempos era tener un aljibe en el patio de la casa de uno. Yo, en mi caso, abro una canilla y tomo agua, al menos me dicen que es potable. En cambio, digamos, estas cuestiones van cambiando de nivel, van cambiando
las condiciones de cierto confort al que nos vamos acostumbrando. Ahora, esto no es la vida. Entonces digo, al menos esto es lo que propongo que repasemos, el sentido de nuestras vidas, el sentido de hasta qué punto voy a dejar pasar la toxicidad de lo que ocurre, hasta qué punto puedo mejorar mi espacio interno. Mi espacio interno a veces es mi relación conmigo misma, esa cosa como más introspectiva, y otras veces tiene que ver con cómo trato a la persona que vive conmigo o a mi vecino, esta cosa como de autogestionar un poco de calidad de vida y un poco de confort, no solamente personal, sino interpersonal. Sí. Y acá es donde la cosa, me parece que ¿cómo sería? La taba se empieza a dar vuelta. No sé si era de mi abuela y usted debe ser muy joven, así que se da vuelta digamos, la historia, ¿no? Donde yo puedo no solamente decidir con más responsabilidad a quién pongo a cargo de lo que luego voy a consumir como público de un país, sino que además, y me parece mucho más relevante, que podamos también tramitar algunos recursos personales de bienestar interno, que esto luego sí será seguramente transferible a nuestras familias, amigos y vecinos. De esto sí tenemos la sartén por el mango, ¿no? De cuánto me voy a cuánto repaso voy a hacer por mi salud física, cuánto repaso voy a hacer por aquellas cuestiones que me hacen feliz, por ejemplo, que aportan de manera directa, no gubernamental, ni económica, ni por el valor del dólar, digamos, ¿de qué manera laburo yo mi clima interno, mi clima emocional interno, para luego desde ahí poder quizás voy a decir algo que puede sonar a una gran pavada, pero es complejo, digamos, a un mínimo aporte amable hacia otro, ¿no? Claro. En un clima extremadamente hostil, que como usted bien dice, con un nivel de información que nos abruma, con un nivel de decisión que parece que siempre pasa por manos de otro, ahí es donde discuto un poco la cosa, digo que pensémosla bien, por un lado, y por otro lado también lo que digo es, hagámonos muy responsables de nuestro bienestar interno, para que ni ministro de nada, ni gobernador de turno, pueda movernos tanto la aguja. Tiempo por la luz, la conectividad es mala y me quedo fuera, digamos, se empieza, no sé, porque lo podemos hacer desde lugares muy tecnológicos o desde un almacero que se empieza a perder su dinero porque su heladera no tiene electricidad. Todo esto repercute en la salud psicológica y por supuesto sí, porque hay intenciones, hay ilusiones, hay expectativas, algunas son económicas y otras. Por ejemplo, sí. Digo, uno piensa, no estamos enojados, cansados, este estado, digamos, más adverso que en un clima de optimismo o de cosas buenas, como por ejemplo, digo, fue el Mundial. En el Mundial, ganamos el Mundial y era una semana que te saludaban y vos le sonreías aunque no lo conocías, o sea, había otro clima. Bueno, después volvimos a la realidad y como que bueno, ya sabemos la realidad del país. Esta cosa, este estado negativo, podríamos decir, ¿repercute en tomar malas decisiones? A mí me parece que tomar la decisión de generar un clima interno no es casual, es un laburazo. No depende de un mundial que además se hizo en un país donde se mata a la gente por su orientación sexual. Esa partecita parece que no le vimos nadie que le dio pelota, yo tampoco. Pero en algún punto, digamos, esto es incoherencia. Y acá me parece que es donde nos equivocamos y donde, digamos, entregamos el poder hacia otros. Parece que lo que nos hizo felices fue el mundial y no sé qué más. Y la realidad es que por ahí lo que me hizo feliz es la gentileza de haberme encontrado con alguien que, como me estás diciendo, no conocía y me sonrió. Eso se cultiva. Eso no, yo, digamos, esta es mi posición y la podemos discutir todo lo que usted quiera. Pero digo, me parece que esa posición de gentileza con uno termina siendo gentileza con otro y eso termina siendo bueno para todos. Y no es un estado de alegría que hoy me levanté contenta y optimista o hago de la psicología una cosa positivista. Le aseguro que desde lo personal y desde lo profesional laburo desde distintos lugares. ¿Qué quiere decir esto? Desde cuestiones en el orden de la meditación, la alimentación consciente, digamos, cuidado con uno, para que luego esto pueda tener cierto orden de fortaleza a la hora de enfrentar embestidas de un nivel de incoherencia, abuso, exceso y corrupción que por momentos me da vergüenza ajena. Digo,
Ojalá pueda, si no usted me lo aclare y me lo repregunta 70 veces, pero me interesa mucho que nos sepamos lo suficientemente poderosos individualmente como para poder gestionar emocionalmente las dificultades desde un lugar. Usted me está preguntando qué hago cuando estoy frita, cansadísima, enojadísima, de un humor de miércoles y encima mi jefe me dijo o encima mi pareja no sé qué. Y yo le diría, mire, vaya a un lugar aislado, tómese unos 15 minutos, tratando de reparar esa emoción, tratando de encargarse de su embole, dicho en otros términos, tratando de hacer aquello que pudiera quizás por un ratito, y si esto lo hiciera usted todos los días, mejor, y si en vez de 15 ya clavó media horita, en una acción que según usted repare este malondón que por alguna razón tuvo. Y si supongamos que el trabajo es inadmisible, al cabo de 10 o 15 o 20 días podrá usted pensar en otro, porque seguramente es capaz de tener jefes más amables, seguramente es capaz de ser más gentiles, seguramente la realidad que nos rodea tuvo que ver con nuestras decisiones. Los gobernadores que tenemos y los costes de luz y la mala calidad de la internet también. Pero eso, digamos, podría generar otro nivel de despelote que por ahí no es para el que usted me está convocando. Voy a tratar de ser respetuosa. Pero el bienestar interno, el clima nacional interno, se cuida, se cultiva. Y si a usted le provoca mal humor, no sé, alguna acción, alguna compañía, alguna conversación, siempre tendrá el poder de retirarse de la manera más gentil o como le salga. A veces los primeros movimientos son a veces un poco torpes, pero digo, de una o de otra manera, siempre estamos a cargo de nosotros mismos. Y creo que parte de la salud mental depende de ese clima emocional interno, que se construye con buena nutrición. Y la nutrición de, digamos, emocional la reconocemos rápidamente porque tiene que ver en general o con una concordancia, con una sensación de coherencia, con una sensación de satisfacción, algo como que a veces se acerca y a veces se aleja un poco más de una sensación de paz, es una sensación pacífica. Pero no hace falta ser psicólogo ni tomar, no, a veces es sencillamente decir, esto me pone de los pelos, con lo cual voy a pensar seriamente en tomar otro tipo de acción, compañía, trabajo, educación, instrucción, la meditación, la caminata, la ingesta de alimentos saludables. Este tipo de cosas también convergen en eso que me siento, también convergen en esto que me hace luego leer el diario con unos anteojos o con otros. Cuando veo que la ola te tapó, y sería prudente sentarse en la orillita y decirse, o me fui muy lejos, o este mar está muy picado, ¿no? Este tipo de conductas en el orden de la autorregulación, que sí o sí podemos hacer, cualquier persona y a cualquier edad, Gabriela, con un terapeuta. Esto es una cuestión de autogestión. Sí. Es decir, si esto me embola, si esto me estresa, si esta ola me está tapando, y quizás yo deba, ¿no es cierto?, estar más cerca de la orilla, o sentarme en la orilla a pensar qué miércoles hice para llegar tan hondo y que esta ola me haya lastimado el cuerpo, etcétera, ¿no? Usando analogías que... ¿Sí? Sí, buen día, la interrumpo, perdón, Guillermo. A propósito de esta cuestión que menciona de lo individual, quiero preguntarle respecto de lo colectivo. Miraba un documental días pasados de un periodista europeo que fue a visitar a un pueblo de origen colombiano para hacer un intercambio, no es motivo de la pregunta, pero una de las cuestiones a las que tuvo que adaptarse para que fuera bien recibido es al ritmo. O sea que el europeo venía con toda la exigencia del ritmo europeo, y los el pueblo originario al que iba a abordar en Colombia, caminaba lento, hablaba pausado, sus movimientos no estaban forzados por la temporalidad. Hoy la sociedad capitalista tradicional, occidental que vivimos, está atravesada por un trastorno colectivo de ansiedad. Pasó ayer con el corte de energía eléctrica, a los 5 minutos, ¿qué pasa? Eso antes lo hubiéramos soportado, hubiéramos esperado, hubiéramos prendido, si es de noche, una vela. ¿Hay un trastorno colectivo de ansiedad impuesto por el modelo en el que estamos viviendo? Me parece que sí, si lo podemos atribuir al modelo y estaríamos
totalmente de acuerdo, pero el modelo lo autorizamos nosotros. Digamos, si hay un trastorno, tiene que ver más con nuestra propia irresponsabilidad sobre nuestras decisiones, ¿no es cierto? Porque, digamos, si vos te estás dando cuenta que algo te está llevando puesto, si vos te estás dando cuenta que algo exige un ritmo que supera tu energía vital, por decirlo de alguna manera, parecería... voy a contestarte esto y luego vuelvo a la pregunta 1, que era esto de lo individual y colectivo. Digo, me parece que hay algo en el orden de donde uno tiene que tener el suficiente timing con uno mismo como para decir, si vos no doy más, esto vos lo llevas regio, pero yo estoy esta pelota, así que o me retiro o vuelvo mañana o lo regulamos de otra manera. Esto puede ser una pareja, un laburo, puede ser lo que el ejemplo que se te dé la gana, pero el respeto por uno mismo es el primer movimiento de registro. Sería algo así como lo que los psicólogos llamamos introspección, pero es mucho más que eso, no es solamente el registro, sino el registro de la acción, es decir, que no doy más y me retiro, necesito pensar en esto y te lo contesto mañana. Vos sabés que no sé qué estoy haciendo en pareja con vos, entonces me voy a tomar un tiempo. Esto que permite como consolidar una posición. Desde ese lugar, a veces las comunidades, y sí, los pueblos originarios, tienen un desarrollo muy superador de lo comunitario. Cuando alguien está hecho pelota, no se lo deja solo. Cuando alguien no puede, no se lo sobreexige. Y algún paseíto, digamos, por esta educación que efectivamente, como bien decís, es muy diferente a otras que por ahí hemos recibido, ya está idolatrado con ¿cómo se dice cuando uno lo ve? Una cosa así como cegada, ¿no? de los recursos. Me parece que lo comunitario a veces comulga con que yo pueda, con potenciar, con repararme, con ayudarme. Esto puede ser lo comunitario en, digamos, el lugar donde vivís, el barrio donde vivís o tu familia. Y a veces tu familia es la que te hace pelota. Entonces, me parece que el primer amor incondicional es con uno mismo, y eso requiere mucho autoconocimiento, eso requiere mucho. Luego de ahí hay veces que puedo decir, ¿sabes qué? Tu compañía me ayuda, me acerca, me alivia, tu abrazo, lo que hablábamos recién con Florencia, esto de la sonrisa casi no entre desconocidos. Lo comunitario es casi una bendición, sí, sin ponerme eclesiástica, nada más lejos de mí, pero sí esta cosa de que somos varios. Qué bueno, qué piola que está, que me abracen, que me ayudes y que mañana me preguntes cómo te fue en aquello que es tan desafiante, etcétera. Lo comunitario nos ayuda, pero si estamos enajenados de nosotros mismos, ni siquiera vemos al otro. Y queremos un mundial y que le debemos el amor al vecino gracias a Messi. Yo no entiendo un pomo de fútbol, no lo voy a decir de otra manera, pero ciertamente lo amoroso se expresó en esos días de una manera gentil, y eso no tiene que ver con el mundial, tiene que ver con las ganas de ser gentil. Entonces digo, a veces llegamos a lo comunitario luego de haber hecho un repasito de esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? De autogestión, donde uno dice puedo, no puedo, quiero, no quiero, lo que mi mamá me dijo que era tan importante para mí en realidad no lo es, y me lo voy a avanzar y me retiro, etcétera. A veces lo comunitario inicialmente viste que se estudia como que la primera comunidad es la familia, y a veces las familias o a veces las comunidades originarias o no pueden generar este espacio de ¿cómo sería?, de respaldo. El asunto es que para poder identificar esto, o te tenés que sentir muy respaldado de entrada y nunca lo dudaste en tu vida y nacés y morís en una comunidad y dale que va, y bueno, qué sé yo, capaz que tenés razón. Pero si el asunto, el tenés que darnos cuando hay discrepancia. Cuando yo me siento incómoda, yo me siento agobiada, yo me siento abrumada, yo siento que esto no es más, me está pidiendo cada día, no sé, más informes o este tipo de cosas, más discusión, capitalismo sí, capitalismo no, que capitalismo es un negocio, esto está claro, pero sí, al margen de eso, habilitamos nosotros a estos personajes. Habilitamos nosotros a que con versiones capitalistas o no capitalistas o más socialistas, los sistemas, por ejemplo, públicos no tengan buena calidad, la internet no tenga no sea un servicio público y de calidad, o el colectivo sea un móvil, ese tipo de cosas, ¿no? Que tienen que ver ya con cuestiones quizás, que yo no las estoy diciendo desde un lugar político,
pero tiene como una... Desde el lugar político que quieras, ponete a pensar a quién miércoles le está dando semejante poder sobre la calidad de colectivo donde se va a subir tu hijo, o la calidad de internet que vas a tener vos cuando quieras ver una serie. Y ahí cuando nos sentimos angustiados o sobrepasados es cuando recurrimos a ustedes. Ha sido un placer, Gabriela, escucharla, y bueno, muchas gracias por los consejos para todos y todas. Ojalá haya sido clara, el desafío no menor para mí. Les mando un abrazo y muchas gracias por las preguntas y por el tiempo dedicado. Gracias. Un abrazo y que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Ahí estaba entonces la psicóloga Gabriela Cantore hablando desde la perspectiva de la psicología, justamente desde la salud mental. Bueno, la dinámica actual en la que vivimos, ya sea a nivel país, bueno, las cuestiones propias de la Argentina, digamos, los problemas económicos, todo lo que ya sabemos de la Argentina. Después, cuestiones más globales que ni siquiera abordamos en la charla, que podríamos seguir hasta la noche, pero por ejemplo la cuestión de las redes sociales, que eso es a nivel mundial. Vivimos todos, y obviamente estoy incluida, por ejemplo, desesperados por el celular. O sea, ayer lo charlamos en el grupo de WhatsApp del programa. Chicos, tengo 10% de batería, me voy a quedar incomunicada, no sé por cuánto, y parecía, o sea, uno tenía la sensación de como que se te terminaba algo, ¿no? Esta cosa de incomunicación. Che, ¿y antes cómo hacían? La pregunta es cómo hacían antes, que no tenían un celular, mucho menos WhatsApp, y así podemos seguir con infinidad de ejemplos. Esto en los vínculos también lo he charlado con otra psicóloga, de, bueno, hoy no me responde, para está en línea, no me responde, me clavó el visto. Esa cosa desesperada es muy propia de esta época. Yo me imagino en los 80, ¿se vivía con este nivel de ansiedad? No quiero entrar en polémica, en debate, pero no, pero debatámoslo. Es re interesante para mí lo que planteó la línea de hacernos cargo, ¿no? Creo que todo nos hace llevar a una ansiedad que nos desborda, ¿no? Que no somos capaces de frenar el asunto. Pero bueno, también es cierto que no puedo yo, con casi 60 años, analizar de la misma manera la percepción de mi hija de 20. ¿No? Desde la realidad, porque sería injusto someterla a mi encuadramiento del mundo, de la vida. Pero es cierto esto que pasa, se quedan sin celular, pueden quedarse sin una pierna, pero no la dejen sin celular. Con una pierna, bueno, después veo cómo hago, pero sin celular no me dejes. Entonces, y eso no es normal. No. A mí no me resulta normal. Pero bueno. Y no está bueno, o sea, digo, no hace bien como... Claro, no hace realmente bien, y si estás en una zona que no tiene señal, te agarra decís, che, pero ¿en dónde estamos? ¿Qué? Esto es el fin del mundo. Claro. Y no es así. Pero bueno, también es cierto que hay otras lógicas que nos están dominando, estamos formados de otra manera, estamos reseteados con otra situación que yo no sé si es mejor o peor, es distinta, bien distinta, y nos somete a otra lógica. ¿Querés decir algo, Sofía? No, esto de que por ahí la psicóloga decía que muchas de las decisiones que tomamos son individuales y que eso fomenta la ansiedad. Estaba de acuerdo, pero muchas veces hay cosas que nos sobrepasan, creo. Capaz que no le entendí yo, pero para mí hay cosas que nos sobrepasan y que por más que querramos decidir, nos ganan. Yo lo que interpreté ahí es que, por ejemplo, individual, en el acumulado social, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que este año. Bueno, digo, o los políticos que tenemos actuales, el anterior, el gobierno que quieras, lo puso el pueblo argentino, digamos, ¿entendés? O sea, la mayoría. Esa es la lógica de la democracia. Sí, lo que pasa es que hay otras decisiones de todos los días que transitan por nuestro compromiso con determinadas acciones o nuestra indiferencia a determinadas acciones, porque a veces eso ocurre por no actuar, no más que por actuar. Claro. Y esto no depende de un voto ni de un gobernante, porque si no sería muy sencillo. O sea, creo que el responsabilizarnos tanto, que tenemos responsabilidad, pero es como adquirir una culpa muy grande que al final termina siendo contraproducente para nuestro clima mental, como decía la psicóloga, como también poder diferenciar las dos cosas, ¿no? De que tampoco tenemos la varita mágica para poder, si bien nos podemos comprometer en ciertas acciones, entender que nunca vamos a poder lograr todo. Bueno, interesante el debate, lo vamos a seguir en la mañana, así son las cosas. Así